Buenas noches, docente José Carlos Solidense Mino. Somos el grupo número 3. El título de nuestro proyecto es Ángulo de disparo de un proyectil en una catapulta casera. Los integrantes somos Ladera Izaguirre Jimmy, Hernández Aguilar Milton, Lima Taipe Elizabeth, Morón Morón Josué, Montenegro Banda Cintia, Lisa Saldaña José, Muñoz Sandoval Pedro, Mori Alba Ricardo, Jesús Ibernal Alexander y mi persona, Malpartida Aguilar Michel Ángelo. Para poder fabricar esta catapulta casera se utilizan los siguientes materiales: clavos, silicona líquida, paletas de helado que son de madera, cuerdas y una tapa que sirve como recipiente para el proyectil. ¿Cómo es su funcionamiento de esta catapulta casera? Primeramente se coloca el proyectil dentro del recipiente, de tal modo que la barra choque con el suelo. Luego, con la ayuda de un cronómetro, se mide el tiempo en el cual el proyectil impacta con el suelo, para luego repetir este experimento con diferentes masas del proyectil. Todo esto para calcular el ángulo de disparo en la catapulta y poder analizar los distintos errores que se pudieran presentar. Durante este proceso se pueden obtener las ecuaciones de movimiento, los cuales serán explicados a mayor detalle más adelante. Así como también se determinaron la altura máxima en el eje de las ordenadas y, el tiempo de vuelo y el alcance máximo en el eje de las abscisas X. Todo ello para los diferentes ángulos. Finalmente, se comparan los cálculos teóricos y los distintos datos obtenidos. 3. Problema central del proyecto. El objetivo del experimento es calcular el ángulo del tiro del proyectil en una catapulta. Comparar la velocidad inicial resultante con la velocidad teórica. Y una pregunta sería: ¿cuál será el ángulo del tiro del proyectil para una catapulta para impactar un determinado punto o objetivo? 4. Diseño conceptual esquemático del proyecto. Energía cinética y teorema de trabajo de energía. Cuando se transfiere esta energía a través de una frontera de un sistema, cambia la cantidad de energía almacenada en el sistema. La energía cinética es la energía que poseen los objetos en movimiento debido a su velocidad y masa. Esta energía puede ser transferida de un objeto a otro y se mide en joules. La energía cinética es una de las dos principales energías, junto con la energía potencial. La cantidad de energía cinética que tiene un objeto depende de su masa, velocidad, y aumenta a medida que se incrementa una a otra variable. La energía cinética se puede dividir en dos tipos principales: la translacional y la rotacional. La fórmula para calcular la energía cinética es energía C igual a 1 medio por masa por volumen sobre 2, donde m es la masa del objeto y la v es la velocidad. Esta fórmula surge de la relación entre fuerzas netas, la masa y la aceleración, según a la segunda ley de Newton. Cuando un objeto se mueve, su energía cinética aumenta proporcionalmente a su masa y al cuadrado de su velocidad. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Continuando con la explicación de mi compañero, el tema que me ha tocado exponer a mí es energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitacional
es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo gravitatorio. Se puede calcular multiplicando la masa del objeto por la aceleración debido a la gravedad y la altura a la que se encuentra el objeto. Esta energía se puede convertir en energía cinética cuando el objeto se mueve hacia abajo y viceversa. Es importante tener en cuenta que la energía potencial gravitacional solo depende de la masa del objeto y su posición, y no de su velocidad o movimiento. La fórmula matemática para calcular la energía potencial gravitatoria es EP, G es igual a mgh, donde m es la masa del objeto, g es la aceleración debido a la gravedad y h es la altura del objeto con respecto a una posición de referencia. Es importante tener en cuenta que esta fórmula es solo válida para alturas pequeñas, donde se puede considerar que la aceleración debido a la gravedad es constante. Doy pase a mi compañero. Conmigo hasta aquí, gracias. Continuando con la exposición, en este momento me ha tocado lo que es el momento de inercia. El momento de inercia es una cantidad escalar que mide la resistencia de un cuerpo en rotación. Cuanto mayor es el momento de inercia, más resistente es un cuerpo a la rotación angular. Un cuerpo suele estar integrado por varias partículas pequeñas que forman la masa completa. También se define a inercia como la resistencia de un objeto a cambiar su estado de rotación. Su fórmula depende de la geometría del objeto y del eje de rotación. Para un objeto con una distribución continua de masa, se utiliza el ángulo integral. Tenemos la siguiente fórmula, que es inercia igual a la integral de x al cuadrado diferencial de m. Esa fórmula general para el momento de inercia alrededor de uno de los ejes principales de simetría es la suma de todos los productos de las masas de los elementos diferenciales multiplicados por el cuadrado de su distancia al eje de rotación. También tenemos otra fórmula que es inercia igual a la sumatoria de todos los productos de masa por el cuadrado de su diferencia. Esa fórmula se puede utilizar para calcular el momento de inercia de los objetos como varillas, discos, cilindros, placas rectangulares y esferas. La gravedad y la inercia son de gran importancia para mantener la posición normal. La fuerza de trasladar los cuerpos hacia el centro de la Tierra permiten establecer las direcciones de referencia horizontal y vertical, y la inercia, que no es más que la incapacidad de los cuerpos para modificar su estado de reposo. Doy paso a mi compañero. La energía rotacional. La energía cinética rotacional es la que se produce debido a la rotación de un objeto. Es análoga a la energía cinética lineal y puede expresarse en términos del momento de inercia y la velocidad angular. La energía cinética total de un objeto extendido es la suma de la energía cinética de traslación del centro de la masa y la energía cinética rotacional alrededor del centro de la masa. Las expresiones para la energía cinética rotacional y lineal pueden desarrollarse de manera paralela a partir del principio de trabajo y energía. La energía cinética rotacional es igual al trabajo realizado por el torque, y la aceleración angular es igual a la velocidad angular final dividida por el tiempo. La fórmula para el momento de la inercia implícita es la suma de todos los productos de las masas de los elementos
diferenciales multiplicados por el cuadrado de su distancia al eje de rotación. También en el campo de la física, la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en torno a un eje fijo depende del momento de la inercia y la velocidad angular del cuerpo. Mientras más alejada esté la masa del cuerpo respecto al eje de rotación, se necesitará más energía para que el cuerpo adquiera una velocidad angular. La energía rotacional, entre otras cosas, es de gran importancia para el funcionamiento de turbinas, motores, generadores, neumáticos, ruedas, ejes, entre otros. Buenas noches. Continuando con la presentación de nuestro proyecto final, ahora ingresamos al capítulo 2, en donde veremos el diagrama esquemático. En el diagrama esquemático encontraremos lo que es las masas y el fenómeno de conservación de energía alrededor del sistema de la catapulta. Se observa que el impulso del proyectil será ocasionado por el contrapeso. Teóricamente, al colocar el contrapeso y el proyectil en los extremos de un brazo, el ángulo de disparo será de 45 grados. Por lo tanto, se desarrollarán las ecuaciones de conservación de energía y movimiento parabólico para corroborar este ángulo. En el instante inicial se considera de que el proyectil se encuentra en reposo y en el suelo. Solamente la masa del contrapeso tendrá energía potencial gravitatoria, dando esta como una ecuación de como masa de contrapeso por gravedad por la suma de B más C por la división de A sobre C. A su vez, se asume de que el centro de masa del brazo está en el punto de apoyo. Al liberar el proyectil, el sistema comienza a rotar hasta que el brazo se encuentre en una posición perpendicular a la superficie. Se observa que la energía total en el instante 2 está conformada por las energías potenciales de las masas, las energías cinéticas y la energía rotacional del brazo, dando como ecuación de la energía 2 masa de contrapeso por gravedad por la resta de A menos B más la masa del proyectil por la gravedad por la suma de A más C más masa de contrapeso por su velocidad al cuadrado sobre 2 más la masa del proyectil por su velocidad al cuadrado sobre 2 más la inercia por su trabajo al cuadrado sobre 2. Para hallar la inercia de la barra procedemos a utilizar integrales para obtener este valor, dando como resultado que la inercia es de 1/3 por la masa del brazo por C al cuadrado menos CB más B al cuadrado. Por lo tanto, la expresión de la energía mecánica del sistema en el instante 2 sería de masa por gravedad por la resta de A menos B más la masa del proyectil por la gravedad por la suma de A más C más la masa del contrapeso por la velocidad al cuadrado sobre 2 más la masa del proyectil por su velocidad al cuadrado sobre 2 más 1/6 por la masa del brazo por C al cuadrado menos CB más B al cuadrado por W al cuadrado. Ahora, también se sabe que el cuerpo realiza un movimiento circular, por lo que el trabajo sería de la velocidad tangencial sobre el radio, dando que es igual a la velocidad del proyectil sobre B. Ahora, dando a entender de que la velocidad del proyectil, la velocidad del contrapeso es la velocidad del proyectil por B sobre C, sería igual decir de que la velocidad del trabajo es igual a la velocidad del proyectil sobre C. Reemplazando estos datos, podemos entender de que esta ecuación sería masa del contrapeso por gravedad por la resta de A menos B más la masa del proyectil por gravedad más la suma de A más C más la masa del contrapeso por B al cuadrado sobre 2C al cuadrado más masa del proyectil sobre 2 más 1/6 por la masa del brazo por 1 menos B sobre C más BC al cuadrado por velocidad del proyectil al cuadrado. Asumiendo que la energía se conserva, o sea que las dos energías estén iguales, podemos obtener la primera ecuación, que es 2 veces la gravedad por A más C por la masa del contrapeso
por B sobre C menos la masa del proyectil sobre la masa del contrapeso por B al cuadrado sobre C al cuadrado más la masa del proyectil más la masa del brazo sobre 3 por 1 menos BC más BC al cuadrado, que esto daría resultado como que es la velocidad del proyectil al cuadrado. Con eso se puede obtener la velocidad de disparo teórica. A su vez, describir el movimiento parabólico del proyectil. Pero sabemos que se puede descomponer la velocidad en sus dos ejes, en Bx y By. Sin embargo, la velocidad en el eje no se puede conocer sin ayuda de los sensores, ya que al describir un movimiento vertical de caída libre se necesita conocer el tiempo de vuelo y la altura hasta el punto más alto. Por otra parte, en el eje X se describe un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que solo se necesita conocer el tiempo que tardará a chocar al suelo y el tiempo que tardará. De este modo se puede conocer que la velocidad es según velocidad x es igual a x sobre t, dando la segunda ecuación, y con este valor la velocidad se puede obtener el ángulo de disparo inicial, que es coseno de alfa es igual a la velocidad al Bx sobre la velocidad del proyectil, que a su vez se puede entender como que alfa es igual a arco coseno de Bx sobre la velocidad del proyectil. Para corroborar los datos obtenidos, podemos formular la ecuación con la componente del eje, y el cual sería que la h o la altura del contrapeso es igual a By por t menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde el valor de h se obtiene de las mediciones iniciales y el valor t se obtiene del experimento, dando a entender que la ecuación 3 sería menos a sobre c sobre t más un medio por g por gravedad por tiempo igual al By. Con este valor, la velocidad en el eje Y se puede obtener el otro valor del ángulo de disparo. Será seno de alfa igual a By sobre la velocidad, dando a entender que alfa es igual al coseno de By sobre la velocidad. Continuando con la exposición, ahora pasaremos a exponer los ejercicios aplicativos de nuestro proyecto, lo que es en una catapulta. Bueno, como ven en imágenes, vamos a hacer una catapulta casera con materiales domésticos. Como ven ahí, los materiales, regla, lapicero, madera, triplayo. Y un objeto a lanzar va a ser un limón. Bueno, como fórmulas que vamos a aplicar en este primer ejercicio va a ser el tiempo de vuelo, la posición de partícula, la altura máxima, el alcance horizontal, el ángulo de tiro y la relación de la altura con el tiempo. Primeros datos de este ejercicio, tenemos el ángulo, que es a 70 grados, la distancia, que es 2.5 metros, el tiempo, que es en 7 segundos. Lo que vamos a hallar es la velocidad inicial y la altura máxima. Bueno, para hallar la velocidad inicial, aplicamos la fórmula que se los mostré en imágenes, ¿no? Para esta, si ustedes ven aquí como velocidad inicial por seno, para poder usar el seno, ¿por qué presentamos esto? Porque es un ángulo inclinado. Si descomponemos y aplicamos métodos trigonométricos, vamos a hallar el seno, ¿no? Debido a que es un ángulo inclinado, como repito. Bueno, empezamos a reemplazar. Como ven, aplicamos la fórmula de desplazamiento y se aplica métodos trigonométricos para eso, y se aplica dos veces el seno, como lo ven aquí, para poder desarrollarlo. Dos veces el seno de teta, y bueno, despejamos, seguimos desarrollando. Aquí, como ven, la gravedad de x sobre seno, todo sobre 1. Lo que vamos a obtener es la velocidad inicial es igual a la raíz de 9.8 por 2.5 sobre seno de 2 por 70. Desarrollando esto, vamos a tener como velocidad inicial 5.6 metros sobre segundo. Es lo primero que hemos hallado. Ahora nos toca hallar la altura máxima. La altura máxima, igual, desarrollamos la fórmula que se los comenté. Empezamos a reemplazar ya la velocidad inicial, ya la hallamos, que es 5.6 metros sobre 2. Aquí está.
Reemplazamos, empezamos a simplificar, vamos a hallar 27.59 sobre 19.6. Desarrollando esto como altura máxima y respuesta a esto vamos a hallar 1.408 metros, ¿no? Eso es lo que vamos a hallar en el primer ejercicio, ¿no? Para el segundo ejercicio tenemos una catapulta ubicada sobre el suelo lanza una piedra contra el muro vertical de un castillo que se encuentra a 50 metros de distancia. La piedra impacta en el muro a una altura de 5 metros. Tenemos datos, 50 metros y 50 metros de recorrido más 5 metros de altura. No, lo que nos piden es calcular el tiempo del vuelo de la piedra y componentes de velocidad del impacto. De ahí también nos piden calcular el modo del ángulo y la velocidad de la piedra como es lanzada. Bueno, aquí también vamos a usar la fórmula de distancia, que es velocidad por el tiempo. También la altura final, que es igual a la altura inicial por la velocidad inicial. Vamos reemplazando, ¿no? Como ven ustedes en imágenes, reemplazamos desarrollando estos ejercicios. Vamos a obtener como velocidad inicial 51 metros sobre segundo y como el ángulo que nos piden es 11.3 grados. Bueno, eso es en los dos primeros ejercicios. Ahorita le doy el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, en este caso tenemos la catapulta ya mostrada, tenemos un ángulo de inclinación de 45 grados y su alcance máximo. Perfecto. En este caso se estará trabajando tres factores: lanzamiento, distancia y tiempo. Tenemos el tiempo en el primer lanzamiento, ¿no? Lanzamiento, distancia, lo vemos en un cuadro. El primer lanzamiento, que es 5.88 con su tiempo de 1.04. Segundo lanzamiento, 5.47 con su tiempo 1.00. Tercer lanzamiento, 5.54 con su tiempo 1.03. Lo que tenemos aquí es un promedio, ¿no? Estamos promediando sobre los tres, asimismo con el tiempo sobre 3, ¿no? Aquí tenemos un ángulo de 45 ya mostrado en la parte de arriba y la gravedad de 9.81. Aquí también tenemos una altura de 0.3 metros. Perfecto, aquí vamos a hallar la velocidad inicial. En este caso estamos trabajando con la fórmula. Posición final es igual a la posición inicial más por el tiempo que esperamos y representamos los datos ya mencionados. 7.81 es la velocidad inicial, asimismo la hora del tiempo, la del tiempo de vuelo aplicamos final porque se pone en 0, ¿no? ¿Y por qué? Una vez que llega a lo último, a la distancia donde ya no se puede seguir avanzando, va a ser 0, la inicial del 0 de 7.81. El tiempo va a ser 0.56. Conclusiones. Se usaron el ángulo de 45 grados sexagesimales, puesto que este ángulo nos dará el mayor alcance horizontal en el cual es fácilmente operable, ¿no? No olvidar que el movimiento parabólico no es nada de un MRU y caída libre combinado, puesto que que se usa tanto en el eje X e Y, siendo lo más importante el ángulo en el que se dispare. Segunda conclusión, los materiales que fueron utilizados son de fácil acceso, que son materiales caseros, lo puedes replicar sin ninguna preocupación. La parte más importante es la toma del tiempo.